Bueno, muchas gracias, Fermín, muchas gracias, Manuel, ya Terra, por la invitación. Yo me pidió también Fermín, al igual que había sucedido con Santiago, que me ha venido muy bien tu intervención, Santiago, porque va a ir muy hermanada. ¿Vale? Entonces, en realidad, yo contaros que cuando empiezo en proyectos de infancia, o sea, el patio llega como un poquito después, pero a mí lo que me movió a meterme en todo esto, o sea, mi origen hace ya mucho tiempo, en el 2011, cuando yo empecé y mi primera hija había nacido en el 2007, era que los espacios exteriores de la infancia estaban para mí completamente perdidos. O sea, no había, los niños de pronto no jugaban en la calle. O sea, no fui consciente de todo lo que estaba sucediendo hasta que fui madre, en realidad. Y entonces el espacio exterior, dentro de las distintas alarmas que podemos tener en los espacios infantiles, el espacio exterior me parecía que era el que tenía la alarma más grande, era como la señal roja y más potente. Entonces mi investigación desde entonces se ha centrado un poco en ese espacio exterior. Yo llegué después, como dice Fermín, todos hemos sido talleristas, todos hemos hecho talleres, llega la participación relativamente rápido en el tema de modificación de los espacios, me parecía que los niños tenían una voz y algo que decir allí como usuarios y personas en pleno derecho de hablar de sus espacios. Y entonces eso fue lo que me fue vinculando de una manera a la educación y luego como que me daba cuenta que retrocedía en ser arquitecta y algo que yo pensaba al principio que modificaba desde el diseño cambiaba, ¿no? Entonces yo lo que os quiero contar hoy es un poco toda una reflexión hecha sobre el tema del patio escolar, que son las preguntas que yo me he hecho. Este verano estaba leyendo un libro que se llama Los grandes pedagogos, ¿no? Y había una pregunta que en realidad no me he hecho objetivamente. O sea, yo cuando si alguien me preguntara, ¿tú por qué te metiste en esto? Yo decía, porque yo quería transformar los espacios para que fueran mejores realmente. De hecho, nuestro grupo Cuarto Creciente, que era de unas compañeras arquitectas y mío, es vamos a mejorar los espacios de la casa, la escuela y la ciudad. Nada más y nada menos. Pero bueno, que la cosa era un poco como, bueno, vamos a cambiar esto, esto era lo que me movía. Pero ahora tengo una pregunta, en realidad, ya como también metida en el ámbito docente, es ¿cuál es el objetivo final de la educación? O sea, ¿para qué estamos educando? O sea, ¿qué tipo de personas queremos? ¿Estamos educando para enseñar una materia? ¿Estamos educando por una ética de personas de bien, por decirlo de alguna manera, o que tengan una ética razonable en la vida? ¿Estamos educando para que la gente que pasa por nuestras aulas realmente tenga un futuro y una profesión y estamos dándole las herramientas? ¿Cuál de estos, digamos, principios es el que nos pesa más cuando empezamos a dar clase, ¿no? Entonces, os digo la pregunta de partida, porque a mí esa pregunta es la que me mueve a decir, voy a entender el espacio en tanto en cuanto entienda el mundo que nos rodea y para qué estoy educando, ¿vale? Entonces, yo os voy a contar, voy a hacer un panorama, voy a intentar ir rápido para no, que es el patio como se encuentra situado en el origen de la educación, empieza la educación en un patio. Luego me ha costado mucho y todavía no tengo muy afinado. Estoy intentando lanzar una historia de la pedagogía del patio, o sea, cómo los distintos pedagogos, cómo a lo largo del tiempo se ha utilizado el patio. Los desafíos y retos que tenemos ahora es, nosotros estamos aquí, usted está aquí, estos son como los planos que todos vais a entender bien. Y luego la dimensión del patio que se bifurca, me parece que es el aula especial, donde el único aula donde tiene cabida la salud, el único aula donde tiene cabida el juego libre, la única aula donde tiene cabida realmente el analizar los desafíos medioambientales, el único aula donde tiene sentido el proceso participativo de una forma muy auténtica y ver un poco qué aprendizaje sacamos a partir de ahí. Entonces hay como una lupa, como hay una triple focalización. Uno sería como vamos a mirar hacia atrás por un espejo retrovisor, luego aplico una lupa de corto alcance para ver dónde estoy y después voy a intentar proyectar un poco hacia el futuro qué debería ser de alguna manera con esos condicionantes el patio escolar, ¿no? Entonces, bueno, el patio en el origen de la educación. Yo vengo de Sevilla. A mí el patio, lo que me inspira al principio, no tiene nada que ver con los patios escolares. Entonces, yo al principio, esto es como, hay un libro que se llama Especies de espacio, pues digo, bueno, voy a clasificar patios. Entonces, está hecho de una manera rápida, ¿no? De hecho, el patio cordobés y sevillano no tiene nada que ver. El patio cordobés es un patio de geranio, el patio sevillano es un patio de verdes. No hay flores en los patios de Sevilla, solo hay plantas y vegetación de maceta. Gonzalo Díaz Recasén, que es un catedrático de la Escuela de Sevilla, decía que hay tres tipos de patio. El patio a mí me inspira desde una cultura mediterránea, el patio interior de manzana.
Pero luego hablaba él de otro tipo de patio, que son los patios que tienen un engranaje espacial y entonces van uniendo distintas partes de un edificio. Y entonces está el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde lo que hace es distribuir las estancias. Esto sucede mucho en los monasterios también, donde vemos, por ejemplo, que hay edificios que realmente lo único que van haciendo es relacionar estancias. Y el patio, como lugar de pasto terreno baldío, procede del origen etimológico del patio. El patio viene de una palabra que es patu, que significaba pastizal comunitario, pero era un terreno baldío. Entonces los patios se empiezan a denominar a todo aquello que no se usa, que es lo que tenemos en los colegios. Decía, el patio de colegio es un impostor, el patio original es lo que ellos estaban enseñando los dos primeros, ¿no? Pero no es así. El origen etimológico del patio es realmente también ese pastizal con un recinto delimitado. O sea que es importante lo del recinto. Total, que investigando un poco en este tema, estoy analizando el origen de la educación y empiezo a ver dónde el origen de la educación en principio está en la filosofía griega. Digo, bueno, pues entonces empiezo a investigar un poco sobre estos personajes de la filosofía, pero con un tema muy interesante, que no es qué se enseña, ¿vale? Sino vamos a irnos al ámbito directamente. ¿Dónde se enseña? O sea, estamos con Platón, estamos en la Academia de Platón. ¿Dónde tiene lugar la Academia de Platón? ¿Dónde se está enseñando? Entonces, bueno, con Aristóteles, con el jardín y tal. Y luego os cuento porque esto tiene una vuelta, es como un giro ahí de guión, ¿vale? Entonces, Platón funda una escuela fuera de la ciudad que está al lado al noroeste de la Acrópolis y con un templo dedicado a Cademo, bueno, lo que leéis ahí, ¿no? Y luego viene alguien y decide que ese lugar que genera un recinto, o sea, lo primero que hacemos es delimitar un recinto. Una vez que se ha generado el recinto, llega Simón y decide que va a plantar árboles y aquello le va a dar de un lugar como mucho más agradable. Y entonces hay también un espacio para los ejercicios gimnásticos. ¿Vale? Esto es como el primero, tenemos la Academia de Platón. Aristóteles lo funda en otro lugar, pero se encuentra en un gimnasio llamado, dedicado a Apolo Licio. Fijaros que los nombres Liceo, Academos, pues de ahí viene la academia, el liceo, y entonces sus alumnos aprenden paseando, es lo que se llama los peripatéticos, el peripato. El peripato es el paseo por el que tú te estás moviendo cuando estás aprendiendo algo. El jardín de Epicuro se sitúa en la entrada principal de la ciudad y son en realidad unos filósofos mucho más relacionados con el placer de los sentidos. Vamos a saltar los sentidos, a ver cómo estamos, pero vuelven otra vez a plantar el jardín y a cerrarlo. Y luego tenemos el gimnasio, que el gimnasio de Antístenes también tiene su origen en un patio. O sea, podríamos decir que todo lo que estamos hablando, al ser un espacio exterior donde estamos educando, también hay una cita muy célebre de un arquitecto que se llama Louis Kahn, que dice que el aprendizaje empieza con un hombre sentado bajo un árbol que enseña a unos niños que quieren escuchar, bueno, a niños no, a personas en general que quieren escuchar algo sin saber que él es un maestro y que están aprendiendo de él, ¿no? Y que así se funda un poco como la primera escuela. Pues el gimnasio es el sitio donde se realizan las luchas en la antigua Grecia y son edificaciones muy ligeras, porticadas, auxiliares, solamente tienen vestuario, algunos sitios para asearse después, pero el sitio central es un patio de arena que se llama la palestra. Fijaros que todos estos términos os suenan. Y luego voy a hablar del aula de la escuela. El aula viene del griego aulé, que significa lugar al aire libre. El aula, su origen está, de nuevo, por decirlo de una manera poética, en el patio. Nacemos y el aula viene de un patio. Y la escuela procede de tiempo libre, o sea que en realidad el tiempo libre y un poco el ocio, aunque luego se deriva un poco al estudio, es el origen del aula y la escuela. La idea permanente en todo esto es: yo hago un cierre. Si quiero un entorno que realmente me aporte, meto naturaleza y lo nutro. Cultivar procede, es tanto cultivar el suelo como cultivar el espíritu. La cultura procede del cultivo. Y bueno, y luego una vez que tengo ese recinto y lo hago un poco más utópico, o sea, creo una utopía, el jardín siempre es una utopía, pues a partir de ahí empieza mi enseñanza. Pero es más, luego el claustro, una vez que pasamos, fijaros que todo lo que os he dicho está situado al lado de templos, al lado de gimnasios,
donde se cultiva simultáneamente el saber, el gimnasio cultiva el cuerpo y el templo cultiva el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa triada. Entonces, el claustro, cuando la religión tiende o sea, deriva hacia los monasterios y los centros de saber se encuentran en los monasterios, vuelve a aparecer el claustro. Lo interesante de todo esto, que a mí me gustaba mucho, es que el liceo es la palabra que utilizamos en francés para definir la educación secundaria. El gimnasio es la palabra que se utiliza en alemán para definir los colegios de educación secundaria. El jardín de infancia se sigue llamando jardín a los primeros pasos que dan los niños cuando son pequeños. La Academia de Ciencias, Artes y Letras sigue siendo el sumum de la educación en nuestro entorno. Y el gimnasio procede y la palestra, que decimos salir a la palestra, proceden todos de patio. Me pareció una lectura muy bonita porque al final todos esos jardines y todos esos patios están en una gran cantidad, y no hablamos del claustro de profesores, ni del aula, que también viene de un patio. El aula, en realidad, el patio es de los jardines y de los palacios. Entonces, el patio está, digamos, es el espacio donde se origina la educación. ¿Vale? En nuestra cultura grecorromana venimos de ahí. Ahora, esta es la parte en la que yo estaba detenida porque decía, bueno, voy a buscar a los grandes pedagogos, porque buscar grandes pedagogos en la actualidad es como muy confuso. Yo termino en Paulo Freire y tú dices, bueno, sí, aparece de pronto Ken Robinson, aparecen algunas teorías exteriores, pero no me parece linealmente tan fácil verlo. De tal que digo, bueno, empezamos en un estado en un principio que tiene una lucha contra la contrarreforma, parecen los jesuitas, ¿no? Entonces los jesuitas están ahí con sus colegios y los jesuitas, ya que proceden de ese claustro y de ese patio, fundamentan su educación alrededor del patio, también pasean alrededor de ese patio. Es la primera vez la Orden de San Benito la que liga algo que nos ha quedado todavía ajustado y que en la educación muchas veces nosotros que estamos en espacios y educación mucho tiempo, son los primeros que ligan tiempo y espacio. O sea, quedan indisolublemente unidos. Las órdenes monásticas tienen un horario y ese horario se ciñe a determinados espacios y el patio se utiliza un determinado tiempo y en sus primeros colegios también es así. Ellos son los primeros en separar disciplinas y ligar espacios de descanso, que son 1 hora después de cada comida, y tiempos y asignaturas en unos horarios determinados. Entonces, por primera vez ahí aparece la vinculación del tiempo del patio. Vamos a ponerle como que ahí surge el tiempo. Luego yo doy un salto directamente a Rousseau, que esto es lo que no quería hacer, pero ya que estoy en una búsqueda muy, muy, muy detallada, que es, voy a buscar qué hace Rousseau con los espacios exteriores. Es qué se hace en el exterior para ver qué ha cambiado ahora en nuestros espacios exteriores, qué desafíos tienen nuestros patios que no hayan tenido espacios exteriores del pasado. Entonces, él decía, bueno, os lo lleváis fuera, despertáis la curiosidad, que es un poco lo que estaba hablando Santiago también Atrio antes. Despertar la curiosidad, no le deis prisa y dejad que lo resuelva, ¿no? Que no se va porque se lo habéis dicho, sino porque lo haya comprendido él mismo. Vamos, los LOE, cualquier ley educativa que hablemos por competencia, estamos en las mismas cosas, en el fondo. Pestalozzi, en sustituto de Iberdon. Gran importancia a la higiene. Había duchas por las mañanas. Todos estos pedagogos me hacen gracia porque cuando los lees, por lo visto, les dejaban a los niños la misma ropa en invierno que en verano para que se curtieran en el contacto con la naturaleza. Los llevaban a nadar a un lago. La gimnasia era objeto de una enseñanza metódica. Fijaros que estoy diciendo que el juego y entender los tiempos de descanso y la gimnasia está desde muy, muy al origen. O sea, eso que tenemos ahora todavía en los patios está muy atrás. Y se iba al campo a reunir colecciones de cosas, de piedras, de insectos, se cultivaban jardines personales. El huerto está muy atrás en la educación también, está muy atrás. Lo de los cultivos está muy atrás. Y se hacían excursiones, las excursiones también es que engancha mucho con lo que tú estás diciendo de todo un día. Froebel. Froebel es el primero en introducir el arenero. Es como si hubiera recuperado la palestra griega del gimnasio y de pronto el arenero entiende que es un material moldeable y lo utiliza para los niños, pero el jardín también para cuidar plantas y animales. De Crowley, que me encanta con su frase, la escuela de la vida para la vida, que es la frase que lo ha hecho célebre, ¿no? Dice que tú empiezas a trabajar, que el niño coge un conejo, lo pesa, lo mide, la planta que crece, no sabe el sistema métrico, pero entonces se da cuenta de que lo necesita. Y una vez que descubre que lo necesita, pues entonces necesita esa medida estándar y tú ya le encuentras el kilo, el metro y le planteas suma, resta y que se supone que el niño resuelve con entusiasmo porque es una necesidad real que se está encontrando cuando está trabajando directamente. Dewey.
La Escuela Experimental de Chicago, le dan una cátedra, pero Dewey lo que quiere hacer en realidad es pedagogía. Y entonces él incluye como cómo resolver, cómo hacer a los niños autónomos, que es también algo que hace mucho María Montessori, ¿no? Como, bueno, van a aprender los niños a cocinar, van a aprender ebanistería, y entre esos aprendizajes está justamente la jardinería y el cuidado de las plantas. Pero es una excusa para aprender botánica, química, matemática, y sobre todo él está mucho en un momento, que igual que nos pasa ahora que hablábamos de los terraplanistas, pues él tiene un poco muy en la cabeza la teoría de la evolución de Darwin, y entonces quiere introducir y dejar claro que esa es la teoría como que hay que seguir y meter las corrientes pedagógicas ahí. Y luego Montessori, ella tiene salidas al aire libre, sabéis que hay muchos métodos de Montessori que trabajan exclusivamente con los sentidos, entonces la naturaleza es un espacio donde toda esa sensorialidad se da de una manera muy, muy potente, y ella plantea jardines y espacios verdes y una educación, la primera educación que podemos llamar ecológica, ya que habla de una interconexión entre los seres vivos y el entorno natural, así como la responsabilidad de cuidar del mismo, que no deja de ser una postura absolutamente ecológica y reciente. Hay una cosa muy interesante, leyendo este verano este libro, que decía que Montessori estaba muy influenciada, que yo no la conocía, y luego me pareció un libro muy revelador para el tema de los patios, también bastante antiguo, de principios del siglo pasado, que se llama School Gardening for Little Children, que es que toda educación parte un poco de un jardín y de ese contacto con el entorno exterior. Luego tenemos a Freinet, que de pronto, como si recuperara la idea griega del peripatos, pues tiene las clases paseo, que observa el medio natural tomando notas sobre situaciones problemáticas para ver cómo se pueden cambiar, que sería un poco el origen de la participación que también hablaba Santiago. Y el huerto y jardín para cultivar, que como veis el huerto y jardín sigue estando todavía muy atrás en la educación. O Freire, ¿no? Donde habla de una idea utópica en la que la humanidad y la naturaleza estén en armonía y que el espacio exterior debe ser considerado como un aspecto fundamental de la educación y la emancipación. Os he hecho un recorrido de lo que he encontrado, que ya os digo que no me ha resultado fácil porque tampoco aparecen específicamente, entonces hay como que rastrear muy entre líneas cuando están hablando de esos espacios exteriores. Estos son los huertos que podíamos encontrar en los espacios frobelianos, o sea, este tipo de huerto con ciudades industriales al fondo. Otra cosa que se ha utilizado mucho, los patios escolares, que todavía tenían muchos de ellos mucha tradición eclesiástica, es para el rito y la celebración. De hecho, todavía muchos fines de curso se celebran ahí, porque luego hablaremos del símbolo que representa también el patio. El patio, si entendiéramos que la propia escala del edificio es una ciudad, el patio es la plaza pública donde estamos celebrando. Entonces, el rito y la celebración tienen mucho sentido en el patio, ¿no? Entendiendo solo como desde el punto de vista del espacio. Luego, también el tomar como patio espacio ya desde hace mucho tiempo, esas cubiertas que están utilizadas como jardines en Chicago, que es donde tiene Dewey su laboratorio experimental, pues también es muy antiguo. Fijaros que estamos aquí en el año 1912, o sea que las cubiertas como espacio de cultivo es algo que en realidad también está muy atrás. Y luego la disolución del patio. Y aquí entra todos los temas que de pronto irrumpe con mucha fuerza a principios del siglo pasado, que es cuando el patio deja de tener límite, de pronto nos hemos salido del jardín griego y se convierte directamente en el bosque. El patio es el bosque, la educación es una cosa que se queda atrás y aparecen las escuelas bosque, pero el objetivo de las escuelas bosque es la salud, y la salud de pronto irrumpe con mucha fuerza en los patios, que yo creo que la salud también ha venido para quedarse. Los patios volvieron a repuntar en la pandemia. Nunca había tenido importancia el patio, ni tanta importancia en el al exterior, como cuando llegó un problema de salud. Entonces los problemas de salud surcaron los patios, sobre todo a principios del siglo pasado con la tuberculosis, y entonces surgieron escuelas donde los niños se tumbaban al sol a dormir sus siestas, las escuelas al aire libre, que tenían que ver todas con la nueva escuela, o sea, en ese momento donde están todos los grandes pedagogos también, y la psicología entra a formar parte de la educación. Hay piscinas, los niños se bañan desnudos. Gimnasio viene de la palabra gimnos, que significa desnudo, tener el cuerpo desnudo. Los atletas griegos están desnudos. Y las aulas directamente es que todos los cerramientos están prácticamente diluidos para que el niño esté en una especie de estado que no se sabe muy bien si está dentro o fuera del aula. Entonces, en ese estado, ahora vamos a hablar, voy a pasarlo, digo, en los desafíos educativos y medioambientales que nos encontramos ahora.
Esto es mi principio de preocupación antes de meterme en todos los colegios. Cuando yo empecé era el juego en la calle. ¿Qué hemos perdido cuando los niños han dejado de jugar en la calle? ¿Qué es lo que no se ha perdido pedagógicamente? Que nosotros como profesores ahora, pues de pronto recibimos niños que ya no tienen todo eso. Los niños se aprendían a organizar entre sí, se saben apreciar porque había pocas cosas, había un componente sensitivo, se tomaba posesión del espacio y del tiempo. Y luego otra cosa también, como aquí hay alumnos de todas las edades, desaparece el juego libre. El juego está arreglado, hay una supervisión adulta cada vez que sacamos a los niños a la calle y en realidad el patio a veces se queda la única media hora al día, en todos sus días, de su infancia, que es rápido decirlo, donde el niño está con una supervisión un poquito más distante y se organiza solo, porque normalmente cuando lo llevas es difícil que tú coincidas con todos sus amigos o con toda la gente que tiene allí. Aparece el tema de las pantallas como nuevo problema que cuando yo, la última vez que hablaba de esto, en Suecia se había puesto un poco en entredicho el uso de las pantallas, incluso en la educación, porque no sabían si había adelantado o atrasado el tema educativo en los niños. Aparece el tema de las extraescolares, como no, aquí aparece Frato, está Tonucci, detrás de todo eso, pero bueno, como ese tiempo, esa agenda ocupada permanentemente y ese tema dirigido, ¿no? Que también ahora mismo nos encontramos una infancia un poco que está en esto. Y simultáneamente recibiendo de la Organización Mundial de la Salud que la actividad física de intensidad moderada, vigorosa, de cada día debe ser al menos 60 minutos. El patio no llega a lo que necesitan los niños. O sea, ni siquiera a la media hora hay niños que no tienen nada más que el patio. Entonces, esto hace que el patio, por eso decía yo lo del punto rojo, un punto rojo como dice, vale, el aula puede cambiar la educación, pero el patio es que tenemos tantas pérdidas, es como si hubiera hecho agua por muchos sitios en esa infancia y entonces de pronto es un espacio cuyo diseño no empieza a ser residual, empieza a ser como clave. O yo por lo menos lo veo así, ¿no? Es como, porque lo que tenemos, lo único que cuenta el niño fuera del patio es esto en general. Un poquito mejor diseñado ya, pero vamos, prácticamente esto es lo que nos encontramos. Como, ¿dónde va si no va al patio? Pues un espacio similar a esto. Y luego los desafíos medioambientales. Esto es la ola de calor que hubo el 27 de julio de 2023. La Copernicus Sentinel es un satélite europeo que está registrando desde hace años, cuya información se puede visitar, las temperaturas del suelo. No es la temperatura, no es la temperatura del aire, sino la temperatura de los suelos. Entonces, en la ola, vosotros estáis bastante bien, se ve aquí en Galicia, pero yo Sevilla, que es de los pocos nombres que aparece, junto con Madrid, por cierto, en toda España estamos en un rojo espectacular. O sea, los suelos están ardiendo allí. Y de hecho, a mí me llamaba la atención porque en Europa no es tan fuerte, incluso Italia, yo veía ahí como una especie de respiración mejor de lo que tenemos nosotros. En París se levantó este plano, se hicieron varios planos de varias ciudades para ver cómo estaban funcionando los suelos. Y entonces las zonas verdes que veis ahí reflejaban un poco cómo la ciudad variaba su temperatura del suelo dependiendo de si estaba arbolada o no estaba arbolada. Total, simultáneamente, también en ese año sale un artículo donde explica en el periódico ya directamente cómo funciona el calor. Entonces, el calor en una temperatura de 25 grados va calentando un asfalto y el asfalto de pronto, cuando está a 38, el asfalto ya está a 65 grados. Fijaros que el calor que tú percibes, vamos a suponer la madre con el niño y el perro está a 38, pero los niños a 50 centímetros de altura están casi a 50 grados. Yo estoy hablando de una realidad mía del sur que es así, o sea, que realmente es una barbaridad. Hay niños, yo en uno de los colegios que visitábamos, que decía que se habían desmayado. Los de infantil de cuenta que no salían. Y profesores de educación física que nos decían que no aguantaban todas las horas en los patios escolares. Entonces, o sea, que no es una situación como decir, mira, no, esto es que no. Y luego, bueno, los parques infantiles, pues son las temperaturas que se pueden alcanzar en el interior del coche, que todos los tenemos, del suelo de arena al sol o a la sombra, que la diferencia entre 37 y 50 grados, con temperatura exterior de 38 y todos los materiales con los que estamos empleando en los colegios también, ¿vale? Que es un poco como una reflexión, es una parada de, bueno, ¿en qué estamos? Entonces, todo lo que genera esto es una cosa que se llama en arquitectura las islas de calor, que es el calor acumulado durante el día, sale por la noche y hay mucha diferencia entre las zonas donde hay mucho asfalto y mucho pavimento y las zonas donde nos encontramos hacia elementos más naturalizados. Esto es noticia de
hace 4 días, del 19 de noviembre, ¿vale? Del G20, de la reunión que ha habido, Brasil, la UNESCO y la ONU anuncian la iniciativa global para integridad de la información sobre el cambio climático. Esto afecta también al tema educativo, que es como dentro de los bulos de si esto es o no es verdad y dentro de lo que os estoy contando que es totalmente medible, una de las medidas primeras también es cómo educar para que alguien nos diga, bueno, el cambio climático no está claro si es verdad o no. Y después de enseñar el proyecto y la planta de París, en París tiene mucho pavimento y habéis visto el plano que tiene muchas zonas con mucho calor. Entonces ellos, todos los patios de la escuela, por primera vez han decidido como hermanarse, están de la mano y han decidido poner vegetación todo ello. Pero no como recurso solo para los niños, sino para recursos urbanos de la ciudad y recursos para las personas que están cerca, que tengan un refugio climático. De hecho, el proyecto tiene el nombre que a mí me parece en realidad muy salvaje, que se llame oasis, porque habla de un desierto, ¿no? Y el oasis es como el sitio, el refugio climático donde uno puede estar. Yo, que esto se me ha movido todo, disculpadme, pero con la presentación, pero la educación, esto es de lo que yo leía y de lo que estaba en estos días. Tenemos por una parte tensiones políticas que no garantizan ahora mismo, y lo estamos viviendo en primerísima persona en las guerras que tenemos, ni la paz ni la democracia. O sea, tenemos una urgencia de volver a reconectar con ese mundo, de recordar que es una democracia, cómo se respetan las opiniones del otro. La tecnología está también acuciando la educación. Esto sería como el patio de la educación, ¿no? ¿Cómo está el patio de la educación ahora mismo? Tenemos la tecnología con la inteligencia artificial, la desinformación con la fake news y el problema del big data también con los desafíos medioambientales que consumen, que las empresas como Google están pensando hacer sus primeras centrales nucleares privadas para poder alimentar las inteligencias artificiales que consumen del orden en un año de un país completo. ¿Vale? Entonces, el tema de salud y psique, lo que también es algo que está en incremento, que es el tema de los suicidios y los problemas con la salud mental. Yo muchas veces cuando entro a los institutos digo de verdad que muchas veces que yo creo que la labor de los orientadores es que no está pagada, porque es que hay una cantidad de problemas personales que yo digo, es que yo a veces me siento poco capacitada cuando estás tú enfrente de un grupo de alumnos, ¿no? La multiculturalidad y la diversidad, que es otro tema que antes era mucho más tenue y ahora es mucho más potente. La globalización. Tenemos una economía global y yo creo que estamos tendiendo a una educación muy también hacia la globalización, donde tú te examines, da el auge que está teniendo el bachillerato internacional, donde tú puedes entrar en cualquier universidad del mundo, y la relevancia que están teniendo cosas como el informe PISA, que cada vez tiene como más relevancia en esa especie de ranking de países. No estamos ya solo educando porque van a trabajar, sino estamos en un ranking donde entramos en un concepto mundial. Y una educación para todas las edades. ¿Vale? Entonces, estamos ahí. Ahí estamos nosotros, ahí nos hemos quedado con el patio y vamos a ver un poco cómo podemos trabajar con esto. El patio como la naturalizada. ¿Qué aporta el patio a la salud? Yo parto de la pedagogía y de esa idea utópica de los jardines iniciales de los griegos, que es el jardín como utopía, porque ahora se dice también que el jardín es una forma de resistencia, porque es el único aula donde eso tiene encuentro, es en el patio escolar. No hay otro aula en donde se pueda hacer eso. Entonces hablamos de la naturalización y vamos a ramificarnos. Esto es un árbol construido a partir, vamos, hay algunas partes, pero podían ser otras muchas. Entonces, vamos a buscar un bienestar que tiene que ver con un bienestar medioambiental, no solo para nosotros, sino para una escala más urbana, temas de salud, ¿vale? Y vamos a ver sus usos, tanto en el aprendizaje como en el tema de juego, por lo que os he dicho, porque los niños no tienen ahora mismo como juego más allá. Entonces, Corraliza, que hablaba también antes de Santiago Atrio, dice que en realidad nuestra mente es una mente acostumbrada a estar en entornos naturales, que eso de que nos hayamos metido en ciudades es como de antes de ayer, y nuestra mente es como muy milenaria. Entonces, que eso de que ahora no veo y todo es asfalto y tal, pues que no estamos adaptados, que eso hace, en la evolución del ser humano es de hace 2 telediarios, y que cuanto más naturaleza hay, menos estrés infantil. Dice que la biofilia es especialmente importante en la infancia, que es el amor a la vida, que lo notamos en los niños que miran los animales, las plantas. Dice el contacto con la naturaleza es esencial, Wilson, ¿no? Dice para el desarrollo psicológico humano y es especialmente significativo en la infancia. Y otro tema que a mí me sorprendió mucho cuando habló del Corraliza es la solastalgia, que viene muy a cuento ahora con la dana que ha habido en Valencia. La solastalgia es una forma de angustia por el deterioro medioambiental, cuando se quema el bosque que está al lado de tu casa,
cuando tú ves que de pronto todo tu territorio está completamente urbanizado en un parque donde tú llevabas jugando muchísimos años. Pues esa especie de dolor y estrés que tú tienes por un paisaje perdido tiene un nombre. Se llama la solastalgia. Lo dijo un filósofo australiano que es Kel Albrecht, y realmente yo creo que hay algo también de esa mente que hemos perdido. Hay algo de solastalgia en la infancia que ni siquiera saben que no tienen, ¿no? Y también otra de las cosas que habla de la restauración, que es la capacidad de renovar recursos o capacidades que han sido disminuidos por intentar cumplir con la demanda de la vida cotidiana. Y a mí me encantaba cuando Corraliza cuenta qué actividades son restauradoras. Pues pasear, correr, ejercicio en general, meditación, cuidar plantas, conducir siempre que no sea en medio de un atasco, sentarse y observar. Todas esas actividades son restauradoras. Entonces, cuando hablamos del recreo, recreo qué significa, yo que estaba en este momento de cuando estaba con esto muy en la etimología de la palabra, ¿no? Volver a crearse. Recreo es recrear, volver a crear. Entonces, cuando uno está en el recreo y en ese espacio, en ese tiempo que tenemos para el recreo, en el fondo deberíamos intentar que todas las actividades sean restauradoras, precisamente para alejarnos también del tema de las pantallas. Richard Lowe sacó un libro que tuvo mucha repercusión internacional, que se llama el trastorno por déficit de naturaleza del 2005, que no es un trastorno real, no es como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que al darle el nombre de trastorno hablaba de las consecuencias físicas, psicológicas y en las actitudes y comportamientos proambientales, que podéis leer ahí, de no tener naturaleza próxima y no tener eso en la infancia, ¿no? Y los patios, escaleras y naturaleza sí cuentan con estudios. Entonces hay estudios que dicen que cuanto mayor vegetación, mayor juego creativo, que tenían mejores capacidades de atención de los niños que están en entornos naturalizados, que el rendimiento académico también tiene en parte que ver con la cantidad de naturaleza en el colegio. Eso que decimos porque el material del patio escolar, si un material es importante, es el material vegetal y es también el único aula que se diseña desde ahí. Entonces, hablando de espacios y lugares, pues bueno, ahí estamos. Entonces, aquí aparece una primera ramificación en la salud, pues mejora la biofilia, la concentración, permite la restauración, favorece una actitud proambiental y mejora las ganas de hacer actividad física. ¿Qué juegos debe contener el patio? Vamos a la segunda parte. ¿Qué juegos? Estamos en la parte de recreo. ¿Qué juegos? Se ha hablado mucho del patio, del principio del balón. Esta imagen salió mucho sobre la desigualdad de género que se producía en los patios escolares y esto da como muchas vueltas, ¿no? Lo de balón sí, balón no, si había que hacerlo, si no había que hacerlo, cómo estaba. Porque bueno, en el fondo de pronto surgió un tema de género en una cosa inesperada que era el juego. Entonces, una de mis principales búsquedas iniciales cuando estaba yo en la búsqueda de los espacios exteriores era cuántos tipos de juegos hay, qué tipos de juegos se dan en la infancia. Entonces hay 5. Están los juegos de representación y fantasía, que es el como si, yo hago como si fuera una madre, yo hago como si fuera una persona mayor, yo estoy haciendo como si fuera un médico o yo hago como si fuera una hortelana, yo qué sé. Pero es el como si. Luego están los juegos de movimiento, que son los juegos de reglas. Los juegos de reglas son precisamente el fútbol, el juego de pelota, pero también el pilla-pilla, el escondite. Todos sabemos las reglas, en cada sitio tiene un nombre diferente, pero todos jugamos así. El de repetición, que es esto que hacen muchos los niños pequeños, de subo una escalera, la vuelvo a bajar, la vuelvo a subir, la vuelvo a bajar. Y es todo el rato reincidir en el mismo juego. Pero también todos los columpios tienen ese proceso de repetición. Subo al tobogán, me tiro, me vuelvo a subir, me vuelvo a tirar. Y luego los de desafío que prácticamente han desaparecido en la infancia, que es más alto, más lejos, más fuerte. A ver quién tira la piedra más lejos, a ver quién salta más alto, a ver quién se tira del escalón más alto de la escalera. Porque no los dejamos, sencillamente nos da miedo que les pase algo. Entonces, los juegos de desafío prácticamente es que no existen. Los juegos constructivos aparecen en cualquier manual pedagógico. Los juegos constructivos en la infancia podían darse también en los patios exteriores. El juego social, que es en el momento en que tú te reúnes, juegas las cartas, juegas los cromos, intercambias cosas y cuando sencillamente hablas o vamos a jugar a que nadie dice ni sí ni no. Entonces van haciendo preguntas y no, pues es un juego social. Y el juego de observación, que yo no sabía que existía, que es el juego del niño que no tiene ganas de jugar, pero que le encanta observar, porque es una actividad restauradora. Lo hemos visto antes, una de las actividades restauradoras. Entonces, con esos juegos
Una de mis primeras líneas de investigación era ver si había también paisajes, cómo se podía generar un juego que no tuviera esos incrementos de temperatura. Entonces, ya Mary Mitchell, que esto es principios del siglo también del siglo pasado, pues empieza a hacer paisajes de juego. O sea, ya juega con la topografía, los materiales, la arena, que genera distintos encuentros cromáticos, el agua. Y entonces, en realidad, no hay un patio de juego, lo que hay es un paisaje donde tú puedes hacer distintas actividades de juego. Y luego hay introducciones de temas también como muy sensibles, que son el tema del sonido, esas esculturas que cuando pasa el viento aumentan el sonido y entonces la percepción, que sería muy Montessori, ¿no? Trabajamos los sentidos, pues lo veo, el viento que mueve un molino o tiene un elemento cinético con el que trabaja, bueno, o una de las piezas que había hecho Fermín, que es con el agua, o sea, trabajar con el agua como elemento de creación. Y la lluvia, ¿no? La lluvia como pieza que realmente esa salida también es el único aula en la que podemos encontrar este tipo de experiencias, no hay otra en la escuela. Y luego una tercera cosa que a mí también me fascinó mucho, que es que los juegos constructivos en la posguerra, los niños en Dinamarca, hubo un arquitecto que se dio cuenta que estaban todo el día en los solares bombardeados construyendo y entonces decidió hacer un espacio de juego solamente para construir. Entonces, les daba materiales, los niños construían y en verano plantaban los jardines y después lo volvían a destruir todo y volvían a hacerlo al año siguiente. Entonces, era una actividad que se llamó juegos de aventura. O sea, son Adventure Playground, que son los juegos de aventura. Pero también ha habido iniciativas muy interesantes que en el huracán Agnes, que hubo en Pensilvania en 1974, hubo un arquitecto que lo que hizo fue diseñar espacios de juego a partir de los desechos de todo lo que se había trabajado. Es como si cogiéramos esa parte de restos materiales y decir, venga, pues vamos a hacer un espacio de juego a partir de ellos, ¿no? Nada menos que después de un huracán. Y luego incluso una iniciativa de 1966 que es hazlo tú mismo. Hazte tú mismo tu espacio de juego. Entonces, a mí me merece la pena leer como la portada, ¿no? En lo que dice que este libro parte de una premisa muy simple. Cualquiera puede construir un parque de juegos y el proceso de construirlo puede ser tan interesante como el producto acabado. Le da a los constructores que tiene que incluir, por supuesto, a los niños, ya que ellos son los que deben planearlo, una oportunidad de dar forma a su entorno y de crear algo que responda a sus necesidades específicas. O sea, fijaros que esto es del 76. Y luego la materialidad del patio también para mí parte de tres escalas. Hay tres niveles de intervención en el patio. Hay una intervención que aparentemente el patio también se ha elegido como centro porque es barato, aparentemente, pero hay tres escalas. Una es lo que yo llamo la escala permanente, que es que tú hagas unas modificaciones de terreno, metas vegetación, introduzcas unos cambios, digamos, significativos, quites pavimento, de pronto lo llenes de tierra, hagas el suelo más permeable. Esos cambios cuestan mucho dinero. Luego hay otros que son los que yo llamo de mobiliario, que sería como introducir pérgolas, columpios, bancos, materiales auxiliares. Y luego hay otros que son darle gran variedad de usos. Nosotros desarrollamos un proyecto en un museo para transformar el patio del museo en un espacio de educación. Y entonces, hablando con mucha gente de diversidad, no sé qué, llegamos a la conclusión de que todos los elementos de abajo eran un poco elementos claves de diseño. Es como si dijera, ¿con qué construimos? Hay paletas vegetales, hay elementos de suelo, que son las arenas, hay elementos de esplanadas de reunión, hay topografía, hay elementos bosque, tiene que haber agua, tiene que haber pavimento. Pues aquí tenemos ya todos los tipos de juego que hemos trabajado y cómo funciona el espacio urbano y qué aporta al barrio la transformación del patio. Esto es un proyecto de un arquitecto llamado Aldo Van Eyck en Ámsterdam, donde en los solares bombardeados el ayuntamiento decidió que todos los vecinos que quisieran cambiar su solar, que este era un terreno baldío, pues que llamaran al ayuntamiento, se hacía un proceso participativo y se hacía un espacio de juego. A mí, lo que está sucediendo ahora con los patios se me parece mucho a esto, porque esto es lo que tenemos ahora mismo nosotros en París. O sea, en París lo que se está haciendo es conectar las redes, los grandes parques, que también hablaba Santiago un poco de esa cercanía y de utilizar las estructuras auxiliares y la macroescala, pero entender la potencia de la microescala. O sea, la microescala como conjunto tiene una relevancia espectacular.
Entonces, bueno, pues aquí analiza a qué distancia está, cuáles son los corredores que son un poco verdes, dónde está el agua, etcétera. Y de hecho, el proceso participativo, dentro de esos desafíos que tenemos de la democracia, de los pocos sitios donde se da con padres y madres es en el patio. No he visto todavía ejemplos de aulas donde eso se decida en conjunto, pero ya empieza a haber casi una tradición y una costumbre. ¿Cómo funciona? Tiene que haber familia, alumnado, profesorado, y luego normalmente hay una asesoría externa, algún experto, que en este caso cuando hable Fermín, pues Fermín un poco como esta especialidad de este tema, entra ahí, y la administración pública. Se hace un proceso participativo para transformar el patio. Los procesos de transformación en el patio suelen generar grupos motores. Cuando esto se hace bien, se diseña el proceso y en el proceso se incluye para qué se va a utilizar. Volvemos a la pregunta inicial, ¿para qué estamos educando? Y luego hay un análisis, inspiración, propuesta y construcción. Entonces, el patio reúne una cosa que nunca ha tenido antes, igual que os contaba, los huertos han estado antes, el uso como espacio de deporte ha estado desde hace mucho tiempo, el uso de recolectar y enseñar asignaturas a través de la naturaleza existe desde hace mucho tiempo, pero la visión global de los patios y el entender que el patio puede ser un espacio democrático donde todos opinamos, participamos para transformar, es completamente nuevo. Eso no ha pasado antes en la historia de la educación. Es como si yo tuviera que poner un acento sobre algo que digo, este es como la gran novedad que está introduciendo y está absorbiendo distintos conceptos como la salud mental, que tampoco ha entrado con tanta fuerza en la educación y con tanta necesidad como ahora, con tantos trastornos de déficit de atención e hiperactividad, y el proceso participativo. Me parece como los dos grandes, no sé cómo decirlo, las dos grandes novedades que están nutriendo el patio escolar. Luego, esto que también lo descubrí muy al principio, me gusta trabajar con los patios en una idea que es no con lo que cuantificamos, sino con los parámetros cualificativos del espacio. Entonces, si yo tuviera que definir lo peor que tienen los patios, es el confort de imagen. O sea, esto es un esquema que tiene 3 anillos, veis el central, que son cosas cualitativas, que es el confort de imagen, uso de actividades, sociabilidad y accesos y conexiones, ¿vale? Luego, el anillo que veis alrededor son cosas que no se pueden medir. Si tú te sientes seguro en el espacio, si te parece que está limpio, si te parece que es verde, si te parece que se puede pasear bien, si te parece que tienes sitio donde sentarte, si te sientes con una espiritualidad adecuada, si te parece que tiene algún tipo de encanto, si es atractivo, si tiene algún componente histórico. Esto estoy leyendo lo que viene en imagen y confort. No es medible, pero todo lo que está debajo de eso en el tercer anillo perimetral sí lo es. Es como lo que decía Santiago, de vamos a intentar hacer los tics en lo que podemos valorar dentro de lo que no podemos valorar. Y si todos esos tics se cumplen, pues el confort imagen de este espacio está bien. El confort imagen en los patios es un horror, un horror. O sea, las pequeñas transformaciones que hace me parece que es lo más difícil de cambiar porque trabaja sobre la estructura que os decía la primera. Hay que romper, hay que mover tierra, hay que renaturalizar, hay que entender los tipos de juego, pero realmente es la más necesaria, porque es que no te apetece jamás estar en un patio tal cual están ahora mismo la mayoría de ellos. Las relaciones que tiene, no solo con el dentro afuera, sino el patio como conector social, esos patios abiertos que tenemos en Cataluña y que a mí me dan tanta envidia y que yo entiendo que, por ejemplo, a nosotros es imposible y a mí me dicen, es que presupuestariamente, Virginia, ¿eso cómo lo vamos a hacer aquí en Andalucía? Es que aquí, vamos a ver, ¿cómo contratamos a una persona que esté por las tardes a ver todos los patios? Los niños le piden permiso a la profesora, estamos trabajando en un centro para saltar. Señor, esta tarde puedo entrar en el patio y dice, ¿cómo te voy a dar permiso para que salten las vallas? Vamos, yo hice una encuesta, el 60% no, el 80% de los niños decía que utilizarían el patio fuera del horario escolar. Luego la sociabilidad, que es evidente que es necesario, y los usos y actividades que se dan, que hemos visto antes. Entonces, tenemos un poco ahora ese tema medioambiental, que es que va desde el espacio verde urbano hasta que mejora la permeabilidad del suelo, la sombra y la temperatura, la absorción de dióxido de carbono, adquiere biodiversidad en el momento que lo naturalizamos, el control de agua que decías tú. Por ejemplo, en Sevilla, una de las primeras cosas que tenemos problemas es que no podemos hacer un patio si no hemos hecho un sistema de riego previo. O sea, antes de plantar y romper, tenemos que regar.
Si nos regamos es que no se nos va a morir todo. Entonces ya tenemos una existencia que decimos, no, 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 la red de riego es de las primeras cosas que tenemos que poner. Si no hay riego, no hay vegetación, imposible, imposible. O sea, esto tiene que mantenerse. No podemos tener la depresión del niño que llega y de pronto es que aquello se ha ido a la porra, su árbol que ha plantado, ¿no? Entonces, y como espacio verde urbano, está implicando nuevas gestiones administrativas y sociales. Las propias administraciones, y Fermín de eso hablará mucho más, no saben muy bien. Aquí los resquicios del patio se están metiendo en cosas que no saben ni hacer los pliegos para decirte, bueno, ¿cómo hago un pliego donde meta lo educativo con lo constructivo y no se meta una empresa constructora y sean de especialistas que van un poco de la mano de estas dos cosas? Es complicado la gobernanza, la participación entre muy de lleno en el patio. El patio está dando mucha participación, mucha, de los espacios que más, porque al final hay que gestar el proceso hablando con unos y otros y tenemos que estar de acuerdo un poco en lo que hacemos. Mínimo administración, los profesores, o sea, es un espacio en ese sentido muy innovador. Los aprendizajes que promueve. A mí me gusta también, aquí vuelvo a Corraliza, que él distingue 4 tipos de naturaleza. La salvaje, la forestal, que es la del bosque, o sea, la salvaje es salvaje, yo creo que todo el mundo se hace un poco la idea, la agrícola y la urbana. Y dice que pues, nosotros podemos establecer 4 relaciones con ella. Podemos tener vista a la naturaleza, que ya nos mejora a nivel de estrés. Podemos tener una naturaleza cercana, que es que yo salgo y por lo menos tengo árboles y unas plantas y tal. Y luego podemos participar activamente en la naturaleza, que yo creo que en los colegios sería lo deseable y en los institutos sería lo deseable que sucediera. Entonces, dejando el patio ahí como centro, y por cerrar ya esto, que quedan solamente una diapositiva más, ¿qué aprendizajes promueve el patio? Naturaleza y medio ambiente. Esto ha existido desde siempre, los huertos, la plantación de árboles y otras especies, observación de animales y plantas, a partir de ahí la botánica, construcción de hoteles de insectos, esto que tenemos la pérdida de las abejas o incluso las especies invasoras, casa de pájaros, medidas de volumen y superficie, trazado geométrico, lecturas al aire libre, historias de las especies. Control del agua, insisto, saber cuánto hay que regar, qué especies ponemos, por qué las colocamos, recuperar las especies autóctonas, medida de la temperatura del suelo, fomento de la biofilia, actitud proambiental. Todo esto se aprende. Salud y deporte, la restauración, mejorar la concentración, acepto el sol y el juego, fomentar los valores relacionales frente a todo este tema de tecnología y valores democráticos, por supuesto, los procesos participativos, la colaboración de profesorado, familia, alumnado. Es difícil que se den otro aula. El único aula que reúne salud y deporte, naturaleza y medio ambiente, juego y valores democráticos, ahora mismo con gran diferencia respecto a cualquier otra que transformemos, es el patio escolar. Yo creo que la relevancia está más que justificada. Y bueno, aquí ha quedado un poco el árbol de lo que proponía. Así que nada, aquí cierro un poco con la frase que no quiero entretenerme más.